Can Yaman y Demet Özdemir. La bomba que acaba de estallar sobre por qué él no se acerca más a ella en las escenas de amor. Prepárense porque lo que se dice ahora mismo en los pasillos de la televisión turca es pura dinamita. ¿Se acuerdan de Erdem, el productor de la serie que los juntó y que ahora anda metido en todos los líos? Pues resulta que este señor, Erdem, es el motivo principal. La cosa es que parece que Erdem puso una condición pero muy estricta para que Can Yaman participara en la nueva serie. Y esa condición, atención, es que Can Yaman no tuviera ninguna escena de amor íntima con Demet Özdemir. Ojo con esto. Para ser honestos, esto me suena a puro drama turco, ¿no creen? Es como si el guión de su propia vida se hubiera metido en la producción. Porque todos sabemos el torbellino que fue la relación entre Can y Demet. Rompieron, se rumoreaba de todo y ahora zas, el productor decide que mejor que se mantengan a distancia profesional. Lo que yo creo que está pasando aquí es una mezcla de cosas. Por un lado, Erdem quizás piensa que así evitan más chismes, más líos de faldas y que la atención se centre en la historia, no en su pasado sentimental. Pero por otro lado, ¿no es un poco raro? Si la química entre ellos es lo que funcionó en su momento, ¿por qué cortarla de raíz en pantalla? A lo mejor Erdem le tiene miedo a que si se vuelven a enamorar en set, se repita la historia y se desmadre todo. Muchos dicen que es una estrategia para generar expectación, para que la gente hable y especule. Que al no verlos juntos de esa manera, la audiencia se va a preguntar qué pasará, por qué no lo hacen, y eso va a hacer que la serie tenga más miradas. Es como el juego del lo que pudo ser y no fue. Pero yo sospecho algo más. Piénsenlo bien. Si Can Yaman se ha convertido en uno de los actores más cotizados, quizás también ha impuesto sus propias condiciones. Y si él sabe que las escenas de intimidad con Demet podrían reabrir viejas heridas o crear nuevas tensiones, pues normal que diga hasta aquí. No es solo cosa del productor, creo que él también tiene voz y voto en esto. Imaginen la situación, ambos son profesionales, sí, pero también son humanos. Si ya pasaron por una ruptura pública, forzar escenas románticas intensas podría ser incómodo para ambos. Quizás el productor o incluso ellos mismos decidieron que era mejor mantener una cierta distancia para poder hacer su trabajo sin que el pasado interfiera. Y aquí viene lo jugoso, ¿cómo van a manejar la trama ahora? Si se supone que hay química entre ellos, pero no pueden hacer escenas de amor, la cosa se pone interesante. Van a tener que demostrar esa conexión de otras maneras. Con miradas, con diálogos, con el alma. A ver si los guionistas son tan brillantes como dicen y logran que sigamos enganchados sin recurrir a los clásicos besos apasionados. La verdad es que esto me pone a pensar en cómo el mundo del espectáculo a veces mezcla la vida real con la ficción de formas muy extrañas. Y este caso Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo perfecto. Pero díganme ustedes, ¿qué opinan de esta decisión? ¿Creen que es una estrategia inteligente del productor o una forma de proteger la relación profesional de los actores? ¿Pensáis que esta ausencia de escenas de amor hará la serie más o menos interesante?